Análisis de diseño redundante. Tenemos acá una topología donde nos indican que debemos revisar la convergencia de STP, examinar el proceso ARP, probar la redundancia de una red conmutada. Lo primero que nos dicen es revisar que todas las PCs tienen luces de enlace verde en los puertos conmutados. Vemos que todas las PCs tienen las luces encendidas de color verde en los puertos conmutados, desde la PC1 hasta la PC6. Ya. Los switches de capas de acceso tienen un link de reenvío enlace verde y a un switch de capa de distribución y un link de bloqueo en ámbar, a un segundo switch de capa de distribución. Como vemos acá, tienen un link de reenvío enlace verde. Este es el envío de enlace verde, y el otro de bloqueo enlace ámbar a un segundo switch de capa de distribución. Esta es nuestra capa de distribución en este caso. Como vemos, estos tres switches A2, A1 y A3 apuntan al mismo switch que están en ámbar. Lo mismo sucede en este lado. Los switches de capa de distribución, hablamos del switch D1, D2, D3 y D4, tienen un link de reenvío verde a un switch de capa de núcleo. Acá tenemos dos switches de capa de núcleo, el C1 y el switch C2, y un link de bloqueo enlace ámbar a otro switch de capa de núcleo. En todo caso, mira, veamos, el switch D2 tiene un link verde hacia una capa de núcleo y otro que es de color ámbar hacia otra capa de núcleo. Lo mismo sucede con este switch de acá, que tiene uno verde y otro ámbar. Ya revisamos esa parte. Ahora pasemos a examinar el proceso ARP. Nos dicen: utilicen las herramientas Simple PDU para crear una PDU de la PC1 a la PC6. Asegúrese de que ARP e ICMP estén seleccionadas en el Event List filtro de lista de eventos. Haga clic en Capture Forward. Entonces vamos a hacer esto mientras la red conmuta de direcciones y vamos a responder a la siguiente pregunta. Observe que la respuesta de ARP de la PC6 se transporta de regreso por la ruta. ¿Por qué? Vamos a probar esto. Lo que nos dicen, entonces nosotros vamos a simular un PDU desde la PC1 hasta la PC6, es lo que nos indica. Vamos a editar los filtros. Vemos que ARP y también ICMP están seleccionados, y también nos dice que hagamos clic en Capture Forward y vamos a ver que en los puertos se bloquean los núcleos. ARP de PC1 a PC viaja de A1 a D2, y después a C1, luego a D3, luego a D1 y vuelve a A1. Sin embargo, como STP bloquea el enlace entre A1 y D1, no se produce ningún bucle. A ver, vamos a ver esto. Capture Forward, hacemos la captura. Veamos, el mensaje va y regresa. Llegó. Seguimos haciendo la captura. Y regresa nuevamente por la misma ruta. A la pregunta que nos hacen es: observe que la respuesta de ARP de la PC6 se transporta de regreso por una ruta, porque se transporta
Y como vimos en clases, esto se transporta porque para evitar para evitar en este caso sería que, que se generen bucles. Ya. Registre la ruta sin bucles entre la PS1 y la PS6. Volvamos a hacer esto. Vamos a borrar. Ya vamos a borrar otra vez y vamos a volver a hacer el captura forward de la PS1 a la PS6. Ya vamos a ver ahora el momento en que regresa la ruta. Vamos a hacer de nuevo. Registre la ruta sin bucle entre la PS1 y la PS6. De la PS1 pasa a D2, de D2 a C1, de C1 pasa a D3, de D3 pasa a A6 y llega a la PS6. En todo caso, nuestra ruta vendría a ser PS1-D2-C1, luego iba a D3, luego iba a A6 y finalmente llegaba a la PS6. Esa es esa ruta sin bucle. Debajo de la lista desplegables escenario situación 0, haga clic en nuevo para crear el escenario 1. Examine el proceso de RP nuevamente haciendo ping entre dos PCs diferentes. A ver, vamos a elegir desde la PS2. Veamos, a ver. Ya, vamos a hacer otra simulación desde la PS2. De la PS2 a la PS4. Vamos a registrar la ruta sin bucle a la PS4. Empezamos. Anotaremos de A2, D2, vemos que ya llega a la PS4. Entonces vimos que nuestra ruta lo tengo apuntado en una hoja. Voy a copiar copiarlo al documento. Va de la PS2 a la A2, de A2 a D2, de D2 va a C1, de C1 va, a ver, revisemos, veamos,
de C1 va a D3. De D3 va a A4 y de A4 va hacia la PC4. Ya tenemos hecha esto. Entonces vamos a volver a hacer la captura entre la PC1 y la PC6 cuando ya eliminamos la conexión entre A1 y D2. Nos generará una nueva ruta que va a A1, de PC1 a A1, de A1 a D1, pasa a C1, a D3, A6 y a PC6. Es una ruta, tampoco tiene bucles. Vamos a apuntar esto, que pasaba de PC1 a A1, luego iba a D1, de D1 iba a C1, de C1 pasaba a D3, y de D3 a A6 y de A6 a PC6 finalmente. Ahora nos pide que eliminemos el enlace entre C1 y D3. Volvemos acá, C1 y D3, C1 y D3. Eliminamos este enlace y nos dice que establecemos una nueva ruta. ¿Cuál es el enlace activo de C3 a D3? ¿Cuál es el enlace activo a C3 ahora? En todo caso, el enlace activo sería a D3. Es un enlace activo. Veamos un rato. Es un enlace activo hacia D3. Hacemos ping de la PC1 y la PC6 nuevamente. Ping entre la PC1 y la PC6. Enviamos. Va de PC1 a A1, de A1 a D1, de C1 va a D4 y de D4 a A6 y de A6 a PC6. Es la nueva ruta. Se nos cerró el archivo. Vamos a revisar nuevamente en donde nos quedamos en el paso 4. Dijimos que la ruta era de PC1 a A1, A1 a D1, D1 a C1, C1 a D4 y D4 a A6 y de A6 finalmente a PC1, PC6. Esa es la nueva ruta. Ahora sigamos eliminando. Elimine el 4D. Eliminamos ya también hemos eliminado 4D y nos dice que elimina el D4, luego al tiempo del STP converge tal vez con el. Observe que los enlaces entre A4, A5 y A6 a D3 cambian al reenviar verde. Ahora los tres switches deberán reenviar tráfico a D3. Hacemos nuevamente ping entre PC1 y PC6 y
capturamos. Ya, captura forward, va de PS1 a A1, a D1, pasa a C1, a D4, D4, D4. Ya. Y hicimos nuestra ruta. Ahora en la parte 7 nos dice que eliminemos C1. Eliminamos C1 y hacemos ping de la PC1 a la PC6. En este caso borramos todo, volvemos a hacer ping, hacemos captura D1 A1, D1, C2, D3, A6 y PC6. Es la nueva ruta que nos muestra la topología. Como vemos, ya pudimos examinar el análisis de diseño y redundancia.